Amigos, bienvenidos a una emisión más de Tutorá.tv. Estamos aquí con el rabino David Toledano y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los sentidos, los 5 sentidos y su relación con el cosmos. Así es, vamos a platicar de ello con nuestro invitado, el rabino David Toledano. ¿Cómo está, rabino? Bueno, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Bien. Rabino, platíquenos. Primero quiero preguntarle cuáles serían los 5 sentidos antes de entrar en los temas. Bueno, en realidad me voy a concentrar en 4. Correcto. Okay, ¿cuál es? La visión, audición, olfato y el paladar. Solo quiero saber si la Torah coincide con los 5 sentidos tal como los conocemos en el... Hombre, si la Torah nos creó, pues obviamente no. Está bien, muy bien. Rabino, todo esto se inserta en su proyecto de investigación acerca de la equivalencia entre lo espiritual y lo físico. ¿Nos puede abordar brevemente, para entrar en este tema, en qué consiste su proyecto de investigación? O sea, si vamos a tomar un guante y la mano, entonces obviamente que la forma del guante corresponde a la forma de los dedos, de la mano. Sí, precisamente fue diseñada el guante para que la persona lo pueda utilizar. Pues igual el cuerpo es el guante del alma, por lo cual todo lo que hay en el cuerpo tiene que haber una correspondencia en lo mental y más profundamente en lo espiritual, y también en el universo, como vamos a ver ahora. Su proyecto de investigación consiste entonces justamente en la hipótesis de que a todo lo físico le corresponde o digamos es correspondiente con lo espiritual. Correcto. Muy bien. Bien, rabino, empecemos hablando acerca de la jerarquía de los sentidos. ¿Cuál de los sentidos? Primero voy a una introducción, ¿no? La Torah nos dice, uno de los versículos más difíciles de comprender, que estamos creados en imagen y semejanza del Creador. Ahora bien, el Creador, por definición, está más allá de cualquier comprensión. ¿Sí? Y obviamente no tiene forma. Si no tiene forma, ¿cómo podemos concebir, como dicen los grandes cabalistas, que la forma anatómica del ser humano origina en lo que se llama Elohim? O sea, la forma de Elohim, que es aparentemente Dios. Entonces, Rabbi Chaim Volozhin, el gran discípulo del Gaón de Vilna, en su famoso libro Nefesh HaChaim, trata el tema y dice lo siguiente: hay que tener en cuenta que cuando la Torah nos dice que estamos creados en su imagen, entonces eligió el nombre Elohim y no el nombre Yud-Kei Vav-Kei, que es el nombre propio de Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, la Torah no dice que estamos creados en la imagen y semejanza de Yud-Kei Vav-Kei, sino de Elohim. Obviamente hay diferencia, o sea, cada nombre divino representa un aspecto diferente de la divinidad. O sea, ¿qué representa Yud-Kei Vav-Kei y qué representa Elohim? Entonces, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, que es el nombre de él, ¿sí? Representa la trascendencia divina. Ese aspecto de él que está completamente fuera del sistema, fuera del universo. No solamente del universo, fuera de todo lo que fue creado. Sin embargo, Elohim, o sea, ilustra una faceta diferente. Porque la raíz del nombre Elohim, nombre divino Elohim, es 2 letras Aleph Lamed, él, en hebreo. Aparentemente que también quiere decir Dios. Sin embargo, él en el texto figura también en otros contextos. Y en realidad, si vamos al fondo, ¿qué significa la palabra él? Significa autoridad, fuerza. Por ejemplo, Labán dice a Jacob, uno de los 3 patriarcas, Yesh le'el yadi lasot imachem ra, Yesh le'el yadi, está en mi poder de causarte mal. Entonces, él es poder. ¿Sí? Elohim son poderes, autoridades, jueces. Otro versículo en la Torah dice, Ada Elohim yavod bar shnehem. Cuando hay un pleito entre 2 personas, ¿sí? Discusión sobre un tema financiero o lo que sea, entonces sí tiene que acudir al juez. Aquí la Torah no emplea la palabra juez, shoftim, sino Elohim. Elohim representa jueces. Ahora, Elohim en su contexto de lo divino representa el maestro de todas las fuerzas que existen en la creación. En otras palabras, contrariamente al nombre Yud que representa la trascendencia divina, Elohim representa la inmanencia divina. O sea que todas las diferentes fuerzas que existen en la creación son diferentes manifestaciones de él.
¿Nos puede explicar solamente para que quede claro la diferencia entre la trascendencia y la inmanencia? Pues la trascendencia, la inmanencia quiere decir que Dios está sometido, o sea, está limitado, está subyugado a las leyes que Él impuso en la creación. Sí, la trascendencia, sin embargo, quiere decir que Él no está limitado por nada. Y de ahí originan los milagros. Lo inmanente sería lo que está limitado y lo trascendente lo que es ilimitado. Entonces, gracias a su comentario, porque eso nos hace comprender que estamos formados en su imagen y semejanza de Elohim, el aspecto limitado de Él. Correcto. Ahora, ¿qué sentido tiene decir que Él tiene un aspecto limitado? Entonces, aquí la respuesta está ya más fácil de comprender, es la siguiente. Él en realidad no tiene forma, obviamente, Él está más allá, Él creó todo lo que fue creado, ¿no? Por definición. Sin embargo, lo que fue creado sí tiene forma, que es el universo. Correcto. Y el conjunto, todas las fuerzas que operan en el universo son el conjunto de todas sus manifestaciones accesibles al ser humano. Eso representa el nombre de Elohim. Correcto. Entonces, aquí ya se puede hacer un shortcut, o sea, podemos decir al grano. Entonces, sí. Cuando la Torah nos dice que estamos creados en la imagen y semejanza de Elohim, en realidad nos está diciendo que estamos creados en la imagen y semejanza de todo lo que fue creado. Déjeme preguntarle, porque me parece alguna vez haber leído y me pareció interesante el hecho de que la primera frase con la que inicia básicamente la Torah, el Pentateuco, Bereshit bara Elohim, implica no que el sujeto de la frase sea Elohim, es decir, en el principio creó Elohim, sino que el sujeto de la frase está atrás, oculto, que es el infinito, el Ein Sof, y que ese sujeto oculto al que no se le puede llamar de ninguna manera porque es ilimitado, lo primero que creó Bereshit bara fue a Elohim. Correcto, así es. Según los cabalistas, así es. La primera creación es Elohim. Correcto. Elohim ya es parte de la creación. Correcto. Muy interesante, Así correcto. Muy bien. Entonces, Elohim es todo lo que es creado y nosotros, como estamos hechos en imagen y semejanza. Pero, o sea, el aspecto divino de todo lo que fue creado. Correcto. O sea, la esencia de todo lo que fue creado. Eso es Elohim. La esencia divina de todo lo que fue creado, eso es Elohim, y como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Elohim, de alguna manera estamos formados por toda la esencia divina que hay en la creación. En otras palabras, ¿sí? lo muy conocido de los filósofos griegos, que dicen que el macrocosmos, o sea, el universo, o sea, el todo, si el micro, el ser humano, son idénticos, en realidad está formulado en la Torah, en la forma cuando dice que estamos creados en imagen y semejanza de Elohim. Muy interesante, Rabino. Nos está diciendo que la esencia divina impresa en toda la creación está impresa también en cada individuo. Así es. Nosotros tenemos en nosotros la esencia divina que existe en cada aspecto de la creación. Correcto. Muy bien, Rabino. Ok, ahora vamos. Entonces, lo que voy a decir ahora va a ser una ilustración de esta idea. Entonces, para eso vamos a utilizar los sentidos. Entonces, vemos, escuchamos, olemos y probamos, ¿no? Ok, entonces la pregunta es la siguiente. Primero vamos a poner bien claro la escala de preferencias que utilizamos cuando utilizamos los sentidos. ¿Cuál de los sentidos es más importante según usted, Enrique? La vista. La vista, obviamente. Sí. El segundo plano. El oído. El oído. El tercer plano. El olfato. El olfato. Y el cuarto plano. El gusto. El gusto. Okay. Ahora vamos a explicar el porqué. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo con usted. Sí. Okay. Yo alzo mi vista hacia arriba y puedo ver galaxias de millones de años de luz de distancia. O sea que la distancia, el espacio, prácticamente no limita la visión. Correcto. Sin embargo, limita la audición. O sea, yo no puedo obtener información de distancias tan lejanas. Y ya no hablemos del olfato, que está mucho más limitado también por la distancia. Y el gusto que ya que es local. Contacto, claro. Es local, ¿no? Entonces, cuando se trata de distancia, ¿sí? Los ojos son prácticamente ilimitados. ¿Ok? Correcto. Vamos a hablar del factor tiempo. Y así yo abro mis ojos, vamos a suponer que estoy ahí observando en Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, ¿cómo se llama? Las cascadas de Niágara. Y de un cerrar de ojos veo todo ese panorama increíble, ¿no? ¿Ok? O sea que la visión es instante. Sin embargo, la audición, no. ¿Sí? O sea, es una facultad que es un sentido secuencial. ¿Correcto? Si vamos a suponer que voy a una sala de música y que estoy escuchando una sinfonía, yo congelo un minuto, pues no tengo ni idea qué escuché. Correcto. ¿Sí? Es un sentido que se capta la información en el tiempo, está limitado por el tiempo.
Sin embargo, los ojos, relativamente a la audición, no lo está. No está limitado por el tiempo O sea, de vista. siempre relativamente. No, relativamente a la audición, la visión no está limitada por tiempo, tal como está limitada la audición. Quizá un mejor ejemplo podría ser el hecho de que, hablando de las bellas artes, una persona podría pararse en un museo frente a una pintura y admirarla todo el tiempo que quiera, exactamente igual, mientras que con el oído no es posible, es decir, congelar. Exacto, uno está escuchando la música y está... O sea, no puede congelar un segundo. Es correcto. ¿Correcto? Es correcto. Pero, además, valdría la pena decir que, dado que la luz es más rápida que el sonido, ya, claro, obviamente. uno ve primero, por ejemplo, claro, así es, ¿no? el rayo y después escucha el trueno. Así es. Así que además, es mucho más instantánea la vista en todos sentidos. Así es. Otro punto a favor de la visión, que la visión es activa. O sea, una forma de hablar, obviamente, que sea activa. Sí, vamos a poner que yo entro a una habitación, pues no hay nadie, ¿sí? No hay nada que produzca ruido. Entonces, si me voy a basar sobre la información auditiva, no voy a tener idea de dónde me encuentro. Sin embargo, ¿por qué? Porque o sea, el quien es activo es el mundo exterior que me manda la información y yo lo capto. Sin embargo, cuando se trata de la visión, ¿sí? no hay nada afuera que tiene que ser activo para que yo lo pueda percibir. Correcto. ¿Ok? Sí, es interesante. Además, uno puede centrar el foco de su atención en lo que desee visualmente, de manera que la actitud del ojo, en el sentido de la vista, sería activa. Es el propio ojo el que determina dónde ir enfocando su atención. Correcto. Mientras que el oído está captando lo que está sonando. Es pasivo, simplemente. es pasivo. Claro. O sea, la información auditiva me penetra incluso si no quiero. Correcto. Pero para que yo pueda ver, necesito, o sea, mi voluntad tiene que ser involucrada. Así es. Ok, entonces ya tenemos bien claro por qué la percepción visual la preferimos como fuente de información más que la auditiva. Correcto. Vamos a comparar la audición con el olfato. Entonces hemos hablado de la distancia. La distancia está, o sea, la información auditiva está menos limitada por la distancia que el olfato. Correcto. Puedo escuchar algo que es más lejano y el olfato requiere algo más cercano todavía. Claro. Y además, por ejemplo, yo escucho por ahí un avión volando, ¿sí? Lo puedo escuchar, pero no lo puedo oler los gases que salen de sus motores. Correcto. ¿Okay? Un detalle más a favor de la audición es que yo capto el habla a través de los oídos, y la información transmitida por el habla es un valor incalculable. O sea, claro. ¿Okay? Ahora, si vamos a comparar el olfato con el paladar, pues, ¿cuántos tipos de olores hay? Pues en realidad los científicos hasta hoy día son incapaces de clasificar la multitud de olores que hay. Correcto. ¿Sí? O sea, sin embargo, ¿cuántos gustos hay? En realidad en el paladar tenemos cuatro gustos básicos, ¿no? Que es lo amargo, el dulce, lo ácido y ¿cuál es el cuarto? Salado puede ser. Salado, sí. Correcto. Okay, entonces aquí tenemos 4 receptores y en la nariz por lo menos 1000. Correcto. Un detalle más que se me olvidó respecto a la relación ojos-oídos. ¿Cuántos receptores hay en los ojos? No lo sé. 130 millones. Wow. ¿Y cuántos receptores hay en el oído? 22.000. Una diferencia descomunal. Correcto. Entonces ya tenemos, entonces ya tenemos bien claro el por qué. ¿Sí? ¿Por qué esta ¿cómo se llama? Escala de preferencias. Ahora, es muy interesante notar que la cara del ser humano, ¿cómo está formada? Los ojos están por encima de los oídos, los oídos están por encima de la nariz por encima de la boca. Correcto. O sea que la jerarquía está incluso indicada en términos... O sea, tenemos aquí una correspondencia punto por punto entre la escala de preferencias que tenemos cuando utilizamos los sentidos y la forma como está formada la cara. Como dije anteriormente, es como el guante, ¿sí? Y la mano. Correcto. ¿Ok? Si vamos a los mamíferos, ahí no encontramos este orden, ¿sí? Porque todos los mamíferos, excepto el chango, los oídos están por encima, no solamente por encima de los ojos, sino incluso por encima del cerebro. ¿Y eso qué indica? O sea, lo que intento aquí demostrar es que la anatomía, o sea, lo físico, sigue lo mental, en este caso. ¿Sí? O sea, descifrando el lenguaje de la anatomía, el lenguaje de lo físico, eso nos puede llevar a una indicación, nos puede dar una indicación bien clara
cómo está formado también la estructura psicológica de la persona. El hecho que en los mamíferos el oído está por encima de no solamente los ojos, incluso el cerebro, eso es un indicativo bien claro que los animales, a diferencia del ser humano, son pasivos, no tienen libre albedrío. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Porque los ojos, hemos visto que los ojos tienen una facultad, un detalle, que para que yo pueda ver, mi voluntad tiene que estar involucrada, cosa que no es cierto cuando se trata de la audición. O sea, la audición es pasiva. Correcto. Si la audición está por encima de la visión, quiere decir que lo que predomina esos animales, esos organismos, no es una facultad activa, sino pasiva. Correcto. Son marionetas en realidad. Están completamente dirigidos y manipulados por todo lo que hay. O sea, afuera hacia adentro. Correcto. ¿Okay? Una cosa que obviamente que ahora le he tocado es el cerebro, que el cerebro está incluso en el ser humano por encima de sus ojos. Y el cerebro obviamente es la sede de la personalidad. Entonces tenemos ya bien claro el por qué. O sea, por qué estamos organizados de tal forma. ¿Okay? Ahora, un detalle más, que entre los ojos y la audición se encargan más bien del aspecto humano del ser humano, intelectual si queremos decir. ¿Sí? Con los ojos puedo leer, ¿sí? Puedo adquirir mucha información, con los oídos puedo escuchar lo que la persona me está transmitiendo, ¿sí? Puedo tener acceso al arte también con los ojos, ¿sí? Y sin embargo con la nariz y la nariz y la boca se encargan mucho más de los aspectos, ¿sí? Físicos de la existencia. Correcto. Respirar y comer y beber. Correcto. De hecho, me parece también haber escuchado alguna vez que justamente se compara el sentido, por ejemplo, del olfato con las personas que son más instintivas, que tienen ese olfato refinado o más desarrollado, son aquellas personas, digamos, que pueden guiarse mejor por su instinto, pero no necesariamente por su intelecto, ¿no? Son personas quizá con mayor... Bueno, tengo entendido, por ejemplo, que el rey David justamente se caracterizaba por tener un olfato el rey David, yo sé que el rey, el Mashiach, sí, él va a distinguir incluso con su olfato entre el justo y el malvado. Ah, correcto. Ah, interesante. Sí. Ok. Ahora vamos al universo. Ok. Para que yo pueda ver, ¿qué se requiere que exista en el mundo exterior? Luz. Para que yo pueda escuchar, ondas sonoras. Para que yo pueda hablar, son químicas, son gases que ¿cómo se llama? Que se expanden en el espacio hasta que penetran en el oído. Y cuando como y bebo, pues nada, la cosa es local, ¿no? Entonces vamos a empezar a analizar los estímulos exteriores que permiten la percepción. Cada una, ¿correcto? Cuando hablamos de la luz, pues cada pregunta, ¿la luz que es física o no es física? Es física. Claro que lo es. Se puede medir. Tiene una velocidad bien clara, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Al tener una velocidad en el tiempo-espacio, quiere decir que la luz se mueve. Al moverse en el... ¿sí? Quiere decir que es materia, o sea, que parte del mundo físico. Sin embargo, la ciencia moderna descubrió que no es el caso. ¿No? No. Porque según las teorías de Einstein, en la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio desaparecen. Correcto. O sea que si hubiera yo preguntado si hubiera podido mantener un diálogo con el fotón es la partícula que lleva la energía electromagnética, la energía de la luz. ¿Sí? Si pudiera tener un diálogo con él y preguntarle cómo ves México, ¿sí? O cómo ves el planeta, Tierra, ¿qué me hubiera contestado? No está detenido el tiempo, no está transcurriendo el tiempo a la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo está viendo México? Pues en tiempo presente, supongo todo el tiempo. No hay tiempo y espacio. No haber tiempo y espacio, no hay México. No hay tierra, y no hay sol, y no hay nada. Pero entonces si ese es el caso, ¿sí? La luz, los rayos de luz que llegan aquí a la Tierra, ¿de dónde llegaron si no hay sol? Bueno, esto es en realidad un problema filosófico muy fuerte. En realidad, no hay ningún físico que sepa lo que ocurre en la velocidad de la luz. Pero una cosa está clara y se ha comprobado en evidencias. A medida que un objeto material se acerca a la velocidad de la luz, ¿sí? Su tiempo se detiene, ¿sí? Y el espacio que está transcurriendo igual. Y si hubiera podido llegar a la velocidad de la luz, todo esto hubiera desaparecido. Sería energía. Sería nada, o sea, no hay forma de describirlo. Porque energía también es algo que transcurre en el tiempo-espacio.
Conforme uno se acerca a la velocidad de la luz, según entiendo, el espacio permanece. Lo que se va aletargando es el tiempo. El tiempo y el espacio. El espacio se está también, ¿cómo se llama? Sí, se construye. Sí, el tiempo y el espacio son inseparables. Sí, eso nos enseñó Einstein y eso lo sabemos también desde hace tiempo. Aunque uno no se acerca a la velocidad de la luz, si uno está viajando a mayor velocidad, teóricamente el tiempo está transcurriendo más lento para él. Sí, pero las velocidades conocidas por nosotros son cero, o sea, comparado claro, con lo que estamos hablando. ¿Okay? Pero sí, es verdad que en cualquier transporte al que uno vaya a cierta velocidad, aunque uno no lo pueda medir, efectivamente está pasando el tiempo un poco más lento para él. Eso psicológicamente. Eso a lo mejor psicológicamente, pero no físicamente. Físicamente hablando, estamos hablando aquí de velocidades muy, muy altas. Sí, que no son conocidas por el ser humano. Bien. ¿Okay? Son velocidades que se experimentaron, se lograron en los, ¿cómo se llama? Aceleradores de partículas. Okay, entonces la visión está estimulada por una sustancia que en realidad tiene dos facetas, dos caras. De nuestra perspectiva, la luz es física. Sin embargo, de la perspectiva de la luz en sí, ¿sí? No lo es. ¿Cómo se comprende? No hay forma de comprenderlo. En realidad no hay forma. Como le dije, ya hablé con muchos físicos, nadie comprende lo que pasa en la velocidad de la luz. ¿Okay? Pero para hacerlo más familiar, para que sea más comprensible, voy a demostrar que también en nuestra anatomía, en nuestra existencia también hay algo similar. Vamos a suponer que yo soy un neurocirujano. Estoy operando a una persona, estoy operando su cerebro. Entonces abro su cráneo, ¿ok? Y tengo aquí presente su cerebro. Entonces, como dije en una de las sesiones anteriores, el cerebro es único en todo lo que existe en la naturaleza, ¿sí? Porque tiene dos aspectos, igual que la luz. De fuera se ve como algo físico. Sin embargo, si yo voy a preguntar a la persona que está ahora siendo operado, ¿sí? Y solamente para simple información, ¿se puede operar el cerebro sin anestesia? ¿Sí? O sea, hay que hacer anestesia cuando el cirujano está cortando las membranas exteriores. Ahí sí que hay dolor. Pero el cerebro en sí, ¿sí? ¿Cómo se llama? El doctor, el cirujano puede hacer en el cerebro lo que quiera y el paciente se queda indiferente, no siente nada. ¿Y estaría consciente? ¿O no? Estaría consciente. Entonces, en teoría podría ser consciente. O sea, incluso si hubiera estado consciente no hubiera sentido nada. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos aquí en plena operación, ¿sí? O por lo menos tenemos aquí el paciente y el médico y el cirujano, y él ve un órgano físico. Sin embargo, él está tocando diferentes partes cerebrales y pregunta al enfermo, el que está ahí, que está siendo operado, ¿sí? ¿Qué te está haciendo en su cerebro? Ni idea. O sea, incluso no está consciente que tiene un cerebro. ¿De qué está consciente? ¿De qué piensa? O sea, de sí mismo. De sí mismo, ¿sí? De los pensamientos, las preocupaciones, etc., ¿no? Resulta entonces que tenemos aquí algo que es muy similar a la luz. La luz de fuera se ve como algo físico, sí, material. Sin embargo, de dentro, si puedo, intrínsecamente, ¿sí? Como dije, que según Einstein, y tal como fue comprobado, en esa velocidad, o la luz en sí desconoce por completo, ¿sí? Nada físico de este mundo. O sea, para él no existe un mundo físico. Ahora, ¿cómo puede ser que algo que no es físico transcurra en el tiempo-espacio? Yo enciendo una linterna, ¿sí? Y en un segundo la luz cruzó 300.000 kilómetros. Pero acabamos de decir que la luz no está en el espacio-tiempo. ¿Cómo puede transcurrir en el espacio-tiempo? Pues vaya pregunta, nadie sabe la respuesta. Nadie sabe la respuesta. Nadie sabe la respuesta. Es un hecho. O sea, hay aquí dos perspectivas, y las dos son correctas. De mi perspectiva, la luz sí transcurre en el espacio-tiempo, sin embargo, de su perspectiva, no es el caso. ¿Ok? Vamos a hablar del cerebro. El cerebro es un objeto, un órgano, un sistema, ¿sí? Que tiene forma. Tiene forma, tiene peso, tiene color, etc. Dentro de esos sistemas se puede decir que hay algo que es la mente. La mente, sin embargo, no está en el espacio. ¿Por qué no está en el espacio? Porque es inmedible, no tiene dimensiones. ¿Sí? Si yo quiero ahora hablar, la voluntad de hablar, ¿qué medida tiene? No tiene medida de medirlo, sí. No tiene medida, ¿no?
Yo amo a mi hijo. Este amor, ¿qué dimensión tiene? No hay ¿Qué manera. peso? ¿Qué color? Entonces, todas las facultades mentales, ¿sí?, no tienen, o sea, no son cuantificables. O sea, no están en el espacio. Correcto. Sin embargo, de alguna forma milagrosa, dependen de este órgano que es el cerebro. O sea, y como se suele decir, están dentro del cerebro. Es exactamente igual con lo que pasa con la luz. La luz no está en el espacio-tiempo y simultáneamente lo está. La mente no está en el espacio-tiempo, sin embargo está en un órgano que sí está en el espacio-tiempo. Y ahí hay una correlación muy íntima entre ambos. Sí, porque si Jasper Shalom me cortan una parte del cerebro, pues voy a perder algunas facultades mentales. Claro. ¿Ok? Entonces, incomprensible, pero así es. Es un hecho de la naturaleza. ¿Y con la luz pasaría igual? ¿Con quién? ¿Con la luz? Bueno, o sea, si yo evito la luz que pase por algún sitio, pues no va a pasar. Sin embargo, la luz desconoce la materia. ¿Y por qué va a ser bloqueada por una pared? O sea que el misterio se reproduce entre el cerebro y la luz. Entonces, es básicamente la idea. Correcto. Es un gran misterio que se da tanto en el cerebro como en la luz, que es en la luz en sí misma desde su perspectiva no está ni en el espacio ni en el tiempo, pero sí se manifiesta en el tiempo y el espacio, porque si yo prendo la luz, la veo en el tiempo y en el espacio, sucede aquí y ahora, y la realidad espacio-temporal. Y lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro es un órgano. Exacto, el cerebro es un órgano físico que yo puedo observar en el tiempo y el espacio. Pero lo que sucede con la mente, que pasa ahí adentro del cerebro, como el amor, como todas las facultades mentales, cualquier reflexión filosófica que uno haga, no es medible en términos del tiempo y el espacio. Aunque se manifiestan en el tiempo y el espacio, en realidad no está, el amor no está en el tiempo y el espacio. Aquí quiero enfatizar o añadir un detalle. O sea, es verdad que las facultades mentales no están en el, o sea, no están en el espacio, ¿sí?, porque no son medibles, no tienen una dimensión específica, ¿no? Sí, pero el yo ni está en el tiempo. O sea, las facultades mentales sí están en el tiempo, porque yo estoy pensando ahora tal cosa y mañana voy a pensar otra cosa diferente, ¿correcto? Entonces, es verdad que no está en el espacio, pero sí ocupa un momento determinado en el tiempo. ¿Sí? Cualquier idea que me cruce la mente, entonces me cruza la mente en un momento determinado. Entonces sí, mi mente transcurre en el tiempo, pero en el fondo, o sea, en el centro de esta mente, la mente se identifica a sí mismo como yo. Y el yo ni está en el tiempo porque no cambia. Correcto. Eso lo hemos hablado en unas sesiones anteriores. Así es, ¿sí? Así es. Nada que no tenga movimiento puede en realidad estar en el espacio. Entonces resulta que la mente tiene las mismas características que la luz. Entonces, para resumir, la luz tiene dos facetas, o sea, dos formas como yo lo puedo abordar, de fuera o de dentro. Perdón, tendría que decir que filosóficamente en realidad uno es el que le atribuye temporalidad a esos pensamientos, pero el pensamiento en sí mismo no está en el tiempo. Es uno el que lo une con el tiempo, pero no tiene tiempo ni espacio. O sea, el pensamiento en sí no se mueve. Correcto, pero el contenido del pensamiento sí. Correcto. La forma en que se manifiesta yo lo interpreto como algo temporal, pero en realidad incluso el pensamiento, el amor, las reflexiones, todo lo que hay, todo lo que produce la mente tampoco está en el tiempo. Bueno, yo diría que sí, o sea, si yo cuando me casé me encontré con mi mujer, antes no la amaba y de repente me encontré con ella y la empiezo a amar, o sea que el amor sí. Pero esa relación temporal la está tejiendo el consciente, la conciencia. Okay. Pero en realidad o sea, más allá, o sea, la facultad de poder amar está siempre presente. Porque el amor, una vez que está ahí, no quiere decir que siempre exista, pero mientras es una constante, no tiene movimiento. Lo que no tiene movimiento Correcto. No transcurre el tiempo. Pero bueno, sin interrumpir más. Okay. Entonces, la luz vista de fuera es física, vista de dentro, intrínsecamente no lo es. No lo es. La mente humana vista de fuera se ve como cerebro. ¿Sí? Pero de dentro, intrínsecamente, se ve como mente. Exactamente, hemos encontrado un paralelismo exacto. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a volver a los sentidos. Entonces la visión está estimulada por un estímulo, una sustancia que tiene las dos facetas. Es física y simultáneamente no lo es. ¿Ok? Eso obviamente comprendemos por qué también preferimos el ojo más allá que la audición. Correcto. La audición, sin embargo, está estimulada por gases. Vamos a hablar ahora de los gases, no de los gases, perdón, ondas sonoras. Las ondas sonoras, correcto. ¿Ondas sonoras qué son? Físicas.
pura física. Ahí sí no hay problema. Ahí sí no hay nada que requiere mucha filosofía, mucha metafísica. Correcto. ¿Sí? Las ondas sonoras nunca dejan de estar en el tiempo y el espacio. Correcto, son 2100 kilómetros por hora y son comprensibles. Todo lo que ocurre con las ondas sonoras se comprende perfectamente con la física clásica. Claro. No se requiere la relatividad de Einstein para comprender lo que sucede allá. Sí, su velocidad es tan comprensible que existen los aviones supersónicos que van más allá de la velocidad del sonido. Claro, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la luz, que está entre lo físico y lo espiritual. Sí. Luego tenemos aquí las ondas sonoras, que es energía, pero energía mecánica. Ahora, cuando vamos al olfato, ya no hablamos ni energía, es puro gas, es puro química, pero también están en movimiento, ¿sí? Se acercan hacia mí. Ya son elementos. Ya son elementos físicos, puramente físicos. Ya no hablamos aquí de energía, como es el caso del oído y obviamente de la luz, de los ojos. Correcto. Y cuando se trata de la boca, pues ya estamos hablando de algo local. Algo físico. Algo físico, sí, que yo lo introduzco, yo lo tengo que introducir, no es que se acerque hacia mí, no, yo lo tengo que introducir en mi boca o que sea bebida, que sea, ¿cómo se llama? Líquido. Ahora bien, hay un detalle muy importante. Perdón, va bajando de lo más espiritual a lo más físico, ¿es correcto? Correcto. Así es como lo estoy entendiendo. De la luz, que sería lo más incomprensible, lo más espiritual, a las ondas sonoras, que son un poco más comprensibles, a los gases y a todo lo que podemos oler, y finalmente a los alimentos, a lo más físico. Muy bien. Correcto. Okay. Hay un detalle más que cabe constar, que no lo dije antes, que cuando intento obtener información utilizando los tres primeros sentidos, que es la visión, la audición y el olfato, ¿sí? Entonces el hecho que yo obtengo información de cerca de ellos no lo elimina del mundo exterior. Sin embargo, cuando lo meto en la boca, ya para de existir para el resto del mundo. ¿Nos lo puede repetir, por favor, Rabino? Sí, cuando yo veo lo que sea, esta mesa que está ahí, cualquier persona la puede ver. Correcto. Cuando estoy escuchando a alguien que está hablando, cualquier persona que esté en el cuarto también le puede escuchar. Cuando estoy oliendo algo, también cualquier persona que esté presente lo puede oler. Pero cuando estoy probando algo, ya se termina. Yo solamente es el único que voy a saber de qué se trata. Correcto. ¿Correcto? O sea, estamos limitando, la limitación se hace cada vez más pronunciada. Claro. Además lo que uno percibe visualmente es exactamente lo mismo lo que las dos personas perciben. Bueno, lo que uno escucha, es decir, depende específicamente del objeto que uno está observando. A diferencia, por ejemplo, del olfato, que ya podría variar, va disminuyendo al oído, al olfato. En el olfato ya uno no está oliendo exactamente lo mismo. Uno está oliendo algunas partículas del gas y otras, aunque huela igual. No sé si me explico, hay una diferencia. Y finalmente ya con los alimentos aunque sea el mismo alimento, son dos bocados, imposible que sea el mismo. Correcto. Okay. Ahora, entonces, ¿qué hemos encontrado hasta ahora? Que la misma jerarquía que hemos encontrado entre la anatomía, o sea, los ojos por encima de los oídos, los oídos por encima de la nariz por encima de la boca, y su correspondencia en nuestra mente, la preferencia que tenemos cuando utilizamos los sentidos, que preferimos la visión y luego la audición, etc. También hemos encontrado que la misma jerarquía existe en el cosmos. O sea, estamos yendo, ¿sí?, de lo más espiritual o físico, que es la luz, luego estamos bajando, ¿sí? O sea, a medida que la sustancia exterior está más limitada, el órgano que la percibe está también más bajo. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Ahora hay algo todavía más fundamental en la creación, en la naturaleza, que la luz. ¿Qué sería? Eso fue descubierto por la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica es la física moderna de hoy día, que empezó a desarrollarse en el año 1900. Por Einstein y otros físicos muy conocidos, mundialmente conocidos. Entonces descubrió que más allá de materia, energía, ¿sí?, hay una sustancia todavía mucho más fundamental que ni es ni materia ni energía. ¿Y cómo la llaman ellos? Probabilidades. O puras matemáticas. Para ilustrar la idea, o sea, según ellos, cada partícula, sea partícula de luz, o sea, el fotón, sea partícula de la materia, que hay una variedad muy grande de tipos de partículas materiales, tienen dos aspectos. Un aspecto se llama aspecto ondular, ondas, y otro aspecto es el aspecto
como se suele ver, una partícula, que es un puntito duro, si se podríamos llamar duro, que se mueve en el espacio-tiempo. Correcto. Sí. Pero resulta lo siguiente, según la interpretación aceptada por la gran mayoría de los físicos, porque hay varias interpretaciones. Aquí voy a hablar ahora de la más aceptada. Se llama la interpretación Copenhagen, la mecánica cuántica. Según esta interpretación de los hechos, ¿sí? Porque son hechos, son experimentos que hicieron, según esta interpretación, cada partícula tiene dos aspectos y ocurre una transición entre un aspecto y el otro, entre una faceta y la otra, en el momento de la observación. Si la partícula no está observada, no es partícula, es una onda. Al momento de observarla, ocurre, esta onda colapsa y de repente se transforma en una partícula. O sea, solamente se convierte en partícula cuando uno la observa. Así es. Un momento para... voy a explicar. Okay. Vamos a tomar una moneda. Okay. Vamos a suponer que no tengo nada que hacer con el tiempo y decido tirar la moneda 100.000 veces. Si soy matemático, incluso si no lo soy, yo puedo predecir antes de empezar qué va a ser el resultado final de 100.000 tiradas. ¿Qué voy a obtener? 50.000 una cara, 50.000 la otra. ¿Correcto? ¿Por qué? Sí. Porque hay 50% de probabilidades que caiga sobre una cara y otras 50% que caiga sobre la otra. Correcto. Entonces, a la larga, o sea, si tomo la moneda y la tiro solamente 10 veces, a lo mejor va a salir 7 veces una cara y 3 veces la otra cara. Pero a medida que ¿cómo se llama? La sesión de tiradas se prolonga más, es más larga, ¿sí? El resultado cada vez se va a acercar más a 50-50. Así es. Eso es un cálculo más básico de matemáticas. Lo raro de la cosa es que la naturaleza va a seguir mi lógica matemática. Y en realidad, si tomo la moneda y voy a empezar a tirarla, a la larga voy a encontrar ese resultado. ¿Ok? Correcto. Ahora, ¿pero qué pasa? Ellos dicen lo siguiente. Antes que yo empiezo a jugar con la moneda, yo puedo predecir con exactitud el resultado final. Lo que no puedo predecir es el resultado individual. ¿Cómo va a quedar la moneda en el próximo segundo? Ahí entra lo que se llama el chance, el azar. Pero el resultado final sí se puede predecir con Claro, exactitud. todas las compañías de seguro están basadas sobre estadísticas. Pero si no puedo predecir el resultado individual, Sí. ¿no es posible que la suma de resultados individuales lleve a un resultado final distinto? Usted dice no es posible, ¿por qué? ¿Por qué no es posible? O sea, yo lo comprendo a usted tiene toda la razón del mundo, lo que pasa es que la naturaleza transcende su lógica. La naturaleza demuestra que así es, que a la larga la moneda va a seguir las reglas de matemáticas, aunque la moneda no estudia nunca matemáticas. Es un problema en la filosofía de las matemáticas, un problema muy grave, muy profundo. O sea, en realidad, ¿qué sucede aquí? Las matemáticas se encuentran ¿a dónde? En la mente del matemático. Sí. Pero no en la mente, entre comillas, de la moneda. Correcto. Entonces, si la moneda no estudia matemáticas, ¿cómo sabe? Y no tiene memoria, no se acuerda cómo cayó la última vez o cómo va a caer luego. ¿Cómo es que a la larga, ¿sí?, concuerda con los cálculos de matemática? Comprensible, que sea comprensible o que no lo sea, es una regla, es un hecho. Usted toma la moneda en casa y va a ver. O sea, va a ver los casinos y ahí perfectamente sí, cómo trabajan y cómo ganan el dinero basándose sobre esta regla tan básica. ¿Qué tiene que ver con el tema, con todo el tema? Entonces dicen los físicos lo siguiente. Antes que yo observo, o sea, que hago un experimento, ¿sí?, la partícula no existe como partícula. ¿Sí? O sea, el hacer el experimento es el equivalente, cuando hablamos de la moneda, al tirar la moneda. Antes que yo tiro la moneda por primera vez, yo puedo predecir con exactitud el resultado final. Lo que no puedo hacer es decir el próximo segundo a dónde va a caer. Entonces, antes de hacer un experimento en el mundo subatómico, ¿correcto?, no hay partícula, hay ondas. Correcto. El momento de hacer un experimento, que hacer una observación, de repente aquí ya no hay lo que se llama el resultado final, sino el resultado individual. Tenemos aquí un electrón aquí y no allá. Pero ¿cómo puede ser que se comporte de esa manera la partícula dependiendo de mi visión? Einstein luchó durante 30 años contra esa idea. Y hay una frase muy famosa que formuló, que es la siguiente: ¿acaso tú dirás que la luna no existe si no la observo? Niels Bohr, su colega, también premio Nobel,
luchó contra él durante esos 30 años y por fin se comprobó que Bohr tuvo razón y no Einstein. ¿Cómo se prueba eso? Si ya que uno observa la partícula... No, hay observaciones, hay experimentos que sí, que ven claramente que la partícula, o sea lo que sea allá, se comporta de forma diferente si está observado o no está observado. La verdad, eso me suena un poco... Métete en internet, busca. ¿Sí? No es que lo ponga en duda, solamente me suena poco razonable. Había una pregunta filosófica muy antigua, así, formulada por Leibniz, que preguntó lo siguiente. Si cae un... Si hay una isla desertada y hay un árbol que se está cayendo, ¿produce ruido o no? Exacto. La respuesta de la física moderna que no solamente no produce ruido, ni hay isla. Ni produce ruido ni hay isla. O sea que solamente existe lo que yo veo. Eso no lo dijimos. Pero eso no lo dije. Es muy parecido. O sea, el mundo tal como lo conocemos implica un observador. Por eso, aquello que no es observado no existe. Correcto. Pues no existe de la forma como yo lo conozco. Aquí está la gran diferencia. Existe, pero no de la forma como yo lo conozco. O sea, el mundo es el mundo que yo conozco. Si yo no estoy allá, no tiene sentido decir que ese mundo existe. Bien. Para que sea más comprensible, vamos a hablar del color verde que hay de la pared, ¿ok? El color verde existe allá, existe en mi mente. En mi mente. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya caíste en la trampa. Pero, ¿Qué existe allá que no está en tu mente? Pero quisiera entonces entender este punto. La partícula no existe en sí misma, existe la onda, solamente que yo la percibo como partícula. Al momento de observarla, se convierte en partícula, se convierte. Esa es la parte que me resulta. Sí, lo que se llama el colapsa, o sea... No se convierte la partícula, es mi percepción la que la vuelve partícula. No, se convierte. Físicamente se convierte, o sea, se ha demostrado físicamente que hay un cambio, o sea, una transformación drástica en la naturaleza de la cosa observada, si no está observada y si sí está observada. Y eso, vamos, quita el sueño a todos los físicos. Pero es como si mi mirada pudiera tener un efecto sobre la partícula. Y así es, de eso estamos hablando, señor. No me parece, a ver... De eso estamos hablando. Un poco, así es como sucede. Así es. Hay otro físico muy famoso, Eugene Wigner, también premio Nobel. Porque entonces ahí cabe la pregunta, ¿sí? ¿Qué observación causa esta transformación de la realidad? ¿Sí? De lo completamente abstracto a lo concreto. ¿Sí? O sea, la observación del humano, la observación de un gato, la observación de una bacteria. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, nadie lo tiene bien claro, excepto algunos físicos, que entre ellos Wigner, que dice lo siguiente. El ser humano se caracteriza entre el mundo del reino animal en el sentido que él tiene libre albedrío. O sea, lo que se llama la posibilidad de introspección. Se puede ver a sí mismo, analizarse a sí mismo de dentro y elegir cuál es su realidad, quién es él. Entonces dice Eugene Wigner, esta facultad obviamente también determina el estado del cerebro, porque si el cerebro puede afectar la mente, por obligación la mente también puede afectar el cerebro. O sea que tenemos aquí en el anexo mente-cerebro, ¿sí? Nos encontramos aquí con un fenómeno, que ahí lo físico está determinado también por algo que no es físico, que es mental. Entonces dice Eugene Wigner, si esto es verdad cuando se trata del cerebro, entonces también se puede comprender que la mente humana, ¿sí? tiene afecto, o sea, afecta el mundo exterior, o sea, el mundo físico. ¿Cómo se relaciona esta idea de que mi mirada afecta sobre la partícula con el hecho de que matemáticamente la estadística me lleve a poder predecir un resultado a futuro y no individual? Porque en el momento de la observación, ¿sí? entra el factor de randomness, chance. O sea, si no estoy observando, es exactamente con la moneda. Antes de tirar la moneda, ¿sí? el resultado está determinado. Y yo le puedo decir con exactitud. Si no me equivoco, esta misma afirmación es la que lleva a Schrödinger al dilema del gato, ¿no? Correcto, eso es la famosa, sí, eso del gato. Correcto, ahí está la prueba de que igual no funciona. Se puede predecir dos resultados exactamente opuestos. Correcto. Entonces, según ellos, hay un principio en la física que se llama el principio de superposición, que antes de ser observado, ¿sí? la partícula está ¿dónde? En cualquier sitio. O sea, no ocupa sitio. Pero al momento de observar, de repente está acá y no allá. O sea, lo que se llama la amplitud de probabilidades, ¿sí?
que la moneda se va a caer de esta forma o de esta forma, de repente colapsa y tenemos una moneda aquí de esta cara y no de la otra cara. El gato, en el caso de Schrödinger, para la gente que me está escuchando no sabe de qué se trata, es lo siguiente. Porque hay una paradoja muy grande. Obviamente en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo macroscópico y no microscópico, aquí el piso es piso y el techo es techo y la luz es la luz, el foco es el foco, o sea, aquí no hay confusión. Sin embargo, en el mundo subatómico, que de él, por fin y al cabo, está formado este mundo tan familiar, sí, pues ahí todo eso desaparece. Correcto. Ahí el tiempo y el espacio completamente se funden, o sea, no hay ni esto ni lo otro, o sea, el electrón está aquí, está en la luna, está en cualquier sitio. ¿Sí? Entonces, para iluminar la paradoja, o sea, cómo es imposible y aún así sigue siendo posible. Entonces, Schrödinger, también un físico de primera categoría en aquel entonces, sí vino con la idea siguiente. Tenemos aquí, vamos a imaginarnos una caja, que dentro tenemos un gato, ¿sí? Y hay un mecanismo, un átomo, ¿sí? Que cada átomo tiene, o sea, lo que se llama la decomposición del átomo, la radioactividad, y se puede calcular más o menos cuándo va a ocurrir. Entonces, de este átomo, ¿sí? y la probabilidad que se descomponga, está conectado con un mecanismo que si el átomo se descompone, va a reventar una cápsula de cristal que dentro hay cianuro. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades que ese cianuro se libere dentro de la caja o no? 50%, 50%, como con la moneda. Correcto. Ahora, el problema es que según la mecánica cuántica, siempre y cuando yo no estoy observando el interior de la caja, entonces este cianuro existe en 50% de probabilidad que sí se expandió o sea, que sí reventó la cápsula de cristal y el cianuro ahora mató al gato, o otras 50% de probabilidad que no lo hizo. Entonces dicen los físicos lo siguiente: si la mecánica cuántica está en lo cierto, quiere decir que antes de observar la caja, ¿sí? El átomo está en estado de superposición. Hubo aquí la radioactividad y el cianuro se liberó, y no lo hubo y el cianuro no se liberó. Entonces el gato está vivo y muerto simultáneamente. Sí, al 100% además. Al 100%. En el momento de abrir la caja, estoy observando, estoy determinando cuál fue, ¿sí? el estado del gato media hora antes. No solamente estoy determinando ahora si el gato va a vivir o morir, o está muerto o está vivo, sino también lo voy a hacer retroactivamente. Muy bien. Vamos a regresarnos del gato. Vamos a volver entonces. Muy bien. Estamos hablando sobre los sentidos. Y estamos hablando de su relación con el cosmos, de cómo se relaciona de alguna manera, y pasamos de ahí a hablar sobre todos estos fenómenos acerca de cómo mi visión cambia la partícula, afecta a la partícula. No la partícula, no hay partícula, si no hay visión, bueno, no hay partícula. La partícula es una onda, cuando yo la observo es partícula. Correcto. Ok. Ahora, lo que nos concierne para el tema que estamos ahora abordando, ¿sí? Es lo siguiente, que a pesar que en una de las sesiones anteriores dije que en el mundo físico, inanimado, ahí todo es puro causa y efecto, resulta al descubrir la mecánica cuántica, o sea, esos fenómenos que llevaron a la formulación de la mecánica cuántica, que en el fondo, o sea, intrínsecamente, no hay leyes, no hay causa y efecto. ¿Por qué? Exactamente igual. O sea, si la moneda va a caer sobre esta cara o sobre esta cara, no se puede determinar. Se puede determinar matemáticamente el resultado final. Ahí todo está determinado. Pero la caída individual de la moneda no se puede determinar. En realidad sí se puede. Bueno, o sea, es solamente un ejemplo, la moneda. ¿Sí? Pero más fundamentalmente, ¿sí? En el mundo, cuando se trata de mecánica cuántica, sí, se resultó que es intrínseco en la naturaleza, que básicamente en el nivel más fundamental de la creación no hay causa y efecto. La onda, ¿sí? Como por ejemplo la predicción que la moneda va a caer 50% de una cara, 50% de una cara. ¿Este cálculo o esta verdad matemática depende del tiempo? No. Vamos a suponer que yo, ¿sí? tiro una vez la moneda hoy. En 10 años voy a tirar otra vez la moneda. 10 años más tarde voy a tirar otra vez la moneda. Y si va a ser una tirada que va a ser prolongada durante 10.000 años, el resultado va a ser igual. Sí. O sea que no depende del tiempo. Correcto. La matemática es una verdad que está más allá.
del tiempo. El tiempo. Entonces, cuando se trata de ondas, todo está determinado porque no hay tiempo. Sin embargo, cuando se trata de la transformación de onda a partícula, que eso depende de mi observación, ahí entra el factor del azar. Y ahí es cuando no hay causa y efecto, porque no hay forma, según ellos, ¿sí?, de determinar qué va a ser el resultado. No hay forma. Vamos a hablar del cerebro, porque mi intención es decir ahora que es verdad que hay lo que se llama la jerarquía de las sustancias de la naturaleza. Correcto. La luz más espiritual o está en el borde entre lo espiritual y lo físico. Y luego las ondas sonoras, que ya estamos hablando de algo mucho más físico, material, pero aún así estamos todavía en lo que se llama energía mecánica, y estamos bajando de niveles. Sin embargo, ahora se descubrió que hay un nivel todavía más fundamental en la creación, que trasciende incluso la energía, que es la mecánica cuántica, que descubrió que hay las ondas. Correcto. ¿Ondas de qué? Puras matemáticas. Como dijo uno de los filósofos griegos, ¿sí?, Dios es matemático. El mundo fue formado a base de los números. También el judaísmo lo cree. Sefirot, Mispar. La numerología incluso. Bueno, todo. O sea que en realidad, porque, como dijo un gran amigo mío, si la física que hace, al fin y al cabo, reduce todo a ecuaciones matemáticas. O sea que desde la perspectiva de la física que hay, números, eso es lo que hay. O sea que la materia prima que de ellas fue formado todo, que son el pensamiento. Como dice la Torah, Hashem bechokhmah yasad haaretz. El mundo fue creado con chokhmah, con inteligencia, con sabiduría. Correcto. Esa es la materia prima que de ella fue formado todo. ¿Ok? Pero lo que cabe constar en todo lo que me concierne a la charla de ahora es que en el nivel más fundamental de la creación no hay causa y efecto. El principio de causa y efecto está en la derrota. Correcto. Ahora vamos al cerebro. Una de las sesiones anteriores he mencionado que el cerebro tiene algo muy similar. Ahí, en todos los tejidos, ¿sí?, del cuerpo, los órganos, tejidos, células del cuerpo, encontramos una relación muy lógica entre la forma, ¿sí?, y la función. Correcto. ¿Correcto? Porque los ojos, la fachada exterior de los ojos es transparente para que pueda penetrar la luz. Entonces comprendemos por qué la córnea, que cubre el aspecto, la fachada exterior del ojo, es transparente, igual a lente. ¿Ok? Se puede comprender cualquier órgano, su forma específica se puede comprender una vez se comprende la función. Correcto. ¿Ok? Pero este principio está en la derrota cuando se trata del cerebro. Así es. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano homogéneo. O sea, más o menos si yo examino cualquier parte del cerebro, vea lo mismo, lo que se llama materia gris. Correcto. ¿Sí? Nervios, vasos sanguíneos, ¿sí?, neurotransmisores, etc. O sea, independientemente de la función de tal zona cerebral, vamos a encontrar que la materia prima que está allá es igual. Correcto. Sin embargo, cuando se trata de las funciones, cuando se trata del nivel subjetivo, Sí. o sea, mental, ahí encontramos que la mente, por definición, es heterogénea. ¿Por qué? Porque la visión no tiene nada semejante con la audición. Ni con el olfato, ni con el gusto. Nada, cero. Son completamente transparentes uno al otro. Muy bien. Son dimensiones que no tienen nada en común, excepto que todos son sentidos, pero son transparentes. Y por lo cual yo puedo escuchar, ver, oler y comer y probar simultáneamente. Correcto. No se interponen uno en el camino del otro. Entonces, ¿cómo se comprende? Que un device, un mecanismo, ¿sí?, homogéneo me produce cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Correcto. O sea, que parece la cosa, tengo una fábrica que produce, yo que sé, productos lácteos de leche, y al mismo tiempo también produce, o sea, la misma maquinaria me produce coches. ¿Se comprende? No. No hay forma. Correcto. Entonces, que si que en el cerebro el principio de causa y efecto también está en la derrota. En el cerebro tampoco hay principio de causa y efecto. O sea, en la relación mente-cerebro, ahí este principio no se aplica. Igual que en el caso de estas... Correcto. Ondas, partículas, ahí de repente ese principio también está en la derrota. Correcto. ¿Ok? Entonces comprendemos por qué el cerebro humano está por encima de los ojos. ¿Sí? Porque él es la materialización, ¿sí?, de este nivel tan fundamental que hay en la creación, que está más allá incluso de la energía. Correcto. ¿Ok? Muy bien. Entonces el cerebro equivaldría, digamos, en términos del cosmos, justamente a este nivel de onda partícula. A este nivel subatómico. Correcto. Y al nivel de la luz. O sea, si hemos dicho en el principio, ¿sí?, en la base del Betzalel Elohim Satanam, que estamos creados en imagen y semejanza, ¿sí?, que
una vez analizando bien por qué la Torah emplea la palabra, el nombre divino Elohim y no el nombre divino Yud-Kei-Vav-Kei, entonces hemos explicado que el nombre Elohim representa todas las cosas creadas que son diferentes manifestaciones de él. ¿Sí? Por eso cuando la persona dice Elokeinu melech haolam Elohim, emplea la palabra Elohim, una braja, entonces según el Shulchan Aruch, es ¿cómo se llama? Sí, el libro de Rav Yosef Karo. Entonces la persona tiene que concentrarse o tener en mente en ese momento que él es el maestro de todas las fuerzas. La mesa puesta sería el Shulchan Aruch. Correcto. Entonces, ese es el Elohim. Entonces estamos creados en imagen de todo lo que fue creado. O sea, todo lo que hay en la creación tiene su representante en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué órgano, ¿sí?, en nuestra anatomía corresponde al nivel subatómico? Es el cerebro. ¿Qué órgano en nuestra anatomía corresponde a la luz? Que es entre los dos, entre lo espiritual y lo físico, los ojos. ¿Qué órgano en nuestro... Pero también el cerebro y la mente, dijimos, ¿no? Sí, pero aquí hemos ahora descubierto que hay otro aspecto más, ¿sí?, que alude a algo todavía mucho más fundamental. Correcto. ¿Ok? ¿Qué aspecto corresponde al de las ondas sonoras? Igual el de los oídos, etcétera. Correcto. Pero podemos encontrar otras equivalencias en el cosmos con cada uno de los sentidos. Sí, pero realmente vamos a quedarnos en esto. Otro detalle que vale la pena mencionar ahora, porque está muy íntimamente conectado con todo lo anterior. Curiosamente, si vamos a analizar o vamos a estudiar los órganos que nos permiten las percepciones, vamos a encontrar lo siguiente. En los ojos prácticamente no hay espacio libre, ¿sí? No hay espacio vacío. Los ojos en realidad es un glóbulo, ¿sí?, está lleno de un líquido. En los oídos hay un espacio vacío que empieza aquí y termina en el tímpano. Correcto. En la nariz hay un espacio vacío mucho más largo, empieza aquí y termina en los pulmones. Y en la boca ya no hablamos, es un espacio vacío que empieza aquí y termina en el rectum. Correcto. Entonces encontramos aquí una jerarquía. Así entre paréntesis, cuando tenemos una festividad, una gran cena de Pesaj, entonces no está tan vacío. Bueno, ok. Entonces, llama la atención. Porque estamos viendo que la cantidad, o sea, el volumen, la dimensión del espacio vacío está aumentando a medida que estamos bajando en la jerarquía. Correcto. ¿Y eso alude a qué? El espacio vacío va aumentando conforme disminuye en la jerarquía. Entonces, es muy difícil, o sea, yo estuve pensando sobre esto hace mucho tiempo, o sea, no creo que usted lo va a encontrar en 2 minutos, 2 segundos, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿cuál es la definición de la materia, según la física moderna? La materia es la concentración de las moléculas, ¿es correcto? Bueno, ¿cómo se llama? La definición clásica de la materia es algo que se extiende en el espacio-tiempo. Ah, correcto. Sin embargo, según la física moderna, es también algo que ya tratamos en las sesiones anteriores, ¿sí?, la definición más precisa, ¿sí?, concisa de la materia es espacio vacío. Correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el fenómeno que lo demuestra claramente? El agujero negro. Sí, para la gente que no escuchó esa sesión, entonces vamos a explicar de nuevo. ¿Ok? ¿Qué es el átomo? Un sistema muy complejo, obviamente, compuesto principalmente por un núcleo rodeado por un electrón. El electrón, según lo que se sabe hoy en día, rodea una distancia muy lejana, ¿sí?, el núcleo. Nos decía que si el núcleo fuera de 1 centímetro, el electrón estaría a 1 kilómetro de distancia. Correcto. O sea que el átomo en realidad, o sea, el volumen del átomo en realidad 99,99% es vacío. ¿Ok? Pero con eso no hemos terminado el tema, porque hay fenómenos cósmicos, ¿sí?, que según ellos, o sea, analizando lo que sucede allá, en realidad esos fenómenos ya fueron predecidos por las teorías de Einstein y otros anteriormente, que tienen que existir, que dicen lo siguiente: si una estrella, ¿sí?, de una masa muy grande, por ejemplo 10 veces la masa del Sol, empieza a, o sea, ya el combustible nuclear está a punto de agotarse, entonces empieza un colapso de la materia de esa estrella. Cuando digo colapso, ¿a qué me refiero? A los átomos que constituyen esa estrella. O sea, los espacios vacíos que están dentro de cada átomo empiezan a eliminarse. Porque los núcleos se juntan. Se juntan. Correcto. La gravitación toma el control.
y empieza a presionar todos los átomos uno contra el otro hasta que solamente tenemos puros núcleos, o sea, pura materia, porque el 90% de la masa del átomo está en el núcleo. Correcto. Si estamos diciendo que el átomo es material, es primero y ante todo gracias al núcleo. Correcto. ¿Correcto? Entonces, cuando ya tenemos puro núcleo, o sea, pura materia, y es cuando la estrella colapsó a lo máximo. Por ejemplo, si la planeta Tierra hubiera pasado por ese proceso, su volumen se hubiera disminuido al volumen de un ping-pong, una pelota de ping-pong. Correcto, y obviamente la gravedad. Y en esa pelota hubiéramos estado tú y yo también dentro. Sí, pero entiendo además que de ese tamaño estaría igualmente la misma intensidad gravitacional que tiene la Tierra actualmente. No, o sea, estaríamos viendo una pelota de ping-pong con el peso que tiene todo, obviamente. Sí. Ahora, en el centro de esta pelota, que se llama la singularidad, ahí no hay nada, cero. O sea que hay un agujero, un vacío, porque según las teorías de Einstein, ¿sí? O sea, el espacio-tiempo no solamente desaparece en la velocidad de luz, sino también en un campo de gravedad infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a definir ahora la materia. ¿Qué es la materia? Pues desapareció el tiempo y el espacio a pesar de que los núcleos están todos Entonces ya no hay núcleos, no hay nada. Correcto. Sí, porque al no haber tiempo y espacio no tiene sentido decir que hay algo material, algo físico de ahí. Entonces, en realidad, la naturaleza de la materia, ¿cuál es? La ausencia, la nada. Porque cuando tenemos materia pura, quiere decir átomos sin vacíos, porque vacío yo no puedo llamar el vacío material. ¿Qué del átomo yo voy a considerar que es material? Al núcleo. Pero cuando tenemos puros núcleos, resulta que no son materiales. Entonces, la materia en realidad no existe. Entonces, ¿qué es la materia? Es una gran paradoja lo que está planteando. En verdad es una gran paradoja. Nos está diciendo lo que parece exactamente al revés. Uno pensaría que si los núcleos, que es la parte más material del átomo, se encuentran todos condensados juntos, evidentemente hay mayor materia, pero sucede exactamente lo contrario. Si esa parte que es masiva, que es la mayor parte material del átomo, se junta, lo que produce es exactamente lo contrario, vacío. Ahí descubre su verdadera cara. Su verdadera cara es el vacío, en realidad. Que no es materia, no es físico. Correcto. Y al no ser materia, ¿qué va a ser? Esto lo dejo a las especulaciones de cada uno que decida lo que es. No lo hay, ¿verdad? No hay nada. No, sí, porque conocemos dos categorías, o lo físico o lo espiritual. Si no es físico, tiene que ser espiritual. No conocemos. Podría ser espiritual. No podría ser, tendría que ser. No conocemos tercera categoría. Nos está diciendo, Rabino, quiero entender, nos está diciendo que el átomo, desde este punto de vista, es algo espiritual. Bueno, en realidad, en una de las sesiones anteriores, sí, os dije lo que dice Eddington, un físico y cosmólogo muy conocido, era Lord, ¿sí? O Sir Arthur Stanley Eddington, tiene un constante en la cosmología nombrado su nombre, y según él, que tenía una persona con una mente muy despejada, llegó a esa misma conclusión, porque ya que según la mecánica cuántica, si al no estar observado no existen las partículas, sino ondas, y nadie sabe ondas de qué. ¿Ondas de qué? Esas probabilidades de qué. Nadie sabe. Claro. Nadie sabe. Es un terreno que nadie entró, no puede entrar, nadie sabe. Son palabras que en realidad ¿sí? ocultan la ignorancia absoluta. Sí, todo lo que esté más allá de lo espacio-temporal es incomprensible para el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el átomo? Nadie sabe. Como Eddington dijo en unos pasajes en sus libros, algo inconocido está haciendo algo que desconocemos. Es el resumen de toda nuestra sabiduría, describiendo el átomo, lo que sucede dentro. Algo inconocido está haciendo algo que desconocemos. Incluso debo decir que es sorprendente que podamos siquiera concebir algo que está más allá del tiempo y del espacio. Lo digo porque en verdad nosotros no podemos concebir nada que no esté concebido en función del tiempo y del espacio. Excepto el yo. Y sin embargo podemos entender que existen cosas que están porque más tenemos allá. El yo. Correcto. Porque de nosotros mismos, ¿sí? En nosotros mismos encontramos este factor trascendental. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene? Pasamos por... Estábamos hablando de los agujeros negros. Agujeros negros, ok. Sí. Okay. Entonces, la definición de la materia, ¿cuál es? La definición máxima es esta misma. Espacio vacío, o sea, nada. ¿Ok? Ya estoy entendiendo. Vamos a llegar a la idea justamente de por qué los sentidos se va incrementando el vacío entre más bajamos,
precisamente porque entre más material es algo, más vacío está. Correcto. ¿Es correcto? Así es. O sea, la materia está más pronunciada a medida que bajamos en la jerarquía de los sentidos. Correcto. Porque la materia, ¿qué es? Espacio vacío. Pues precisamente la boca, que se encarga de las funciones más materiales del cuerpo, pues en ella el espacio vacío está pronunciado al máximo. La materia es espacio vacío y por eso entre más material sea el sentido, más espacio vacío tiene. ¿Sí? ¿Qué dice Tole Eretz al Bnima? ¿Sí? Dios sujeta la tierra sobre la nada. Bnima, sin nada. ¿Sí? Todo lo que hay, en el fondo, nada. O sea, nada físico. ¿Dónde dice esto? Tole Eretz al Bnima, creo que es un paso que Mishle, creo, no sé, creo. Dios sostiene el mundo sobre Tole Eretz al Belima, ¿sí? Sostiene la tierra sobre la nada. Puede ser que se sostenga entonces sobre la materia, ¿no? Bueno, la nada y el vacío son distintas cosas. Bueno, o sea, Tole Eretz se refiere al aspecto material, a la tierra. Que la tierra se sostenía sobre la nada. O sea, que en la base vamos a profundizar y nos vamos a encontrar con el vacío. Y entonces entre más se concentra al revés, subiendo hacia los sentidos, entre más se concentra la materia, entre más se concentra la masa, como sería en el caso de los ojos, más espiritual se vuelve. O sea, en los ojos hemos dicho que ahí no hay espacio vacío. Por lo cual, por ahí espacio vacío hay. ¿Perdón? Entre menos espacio vacío hay, me refiero más... Es más espiritual. Correcto, es más espiritual. Así es. Quiere decir, entre más materia condensada hay, en realidad estamos ascendiendo en términos espirituales. Correcto, porque incluso cuando tratamos de la materia y el fenómeno de agujeros negros, ¿sí? ¿Por qué hoy en día no estamos viviendo en un agujero negro? Aunque hay teorías que dicen que sí, pero eso vamos a dejarlo aparte. ¿Sí? Porque hay otras fuerzas que se encargan de mantener el volumen del átomo. Esas fuerzas son mucho menos materiales que la fuerza de gravitación. La fuerza nuclear es infinitamente más poderosa, más potente que la fuerza de gravedad. La verdad es la primera vez que escucho algo semejante, supongo que algunos de los televidentes también, decir esta idea de que entre más materia reunida haya, digamos, menos materiales, más espiritual se vuelve. Aquí hay mucho que hablar sobre el tema. Correcto. Okay, entonces lo vamos a dejar así, o sea, porque vamos a desviarnos por completo. Correcto, pero de cualquier manera es uno de los conceptos que estuvimos viendo, es decir, cuando los núcleos se juntan y los núcleos son la parte material, lo que decimos, desaparece el tiempo y el espacio y por lo tanto no hay más materia, no hay nada material ahí. Ok, no hay nada entonces. Correcto. Okay. Para que exista algo se requiere la cooperación de las 4 fuerzas físicas, porque hay 4 fuerzas físicas, ni más ni menos. Todo lo que sucede en la creación, exactamente igual que en el ADN, hay 4 elementos básicos. ¿Y cuáles son las 4 fuerzas físicas? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravitación. Correcto. Ya está. Y en lo espiritual hay 4 fuerzas divinas, que de ahí emanó todo. ¿Y están relacionadas con estas 4 fuerzas físicas? Se puede demostrar un paralelismo punto por punto. ¿Podemos nada más rápidamente recorrerlo? Bueno, no, ya vamos a desviarnos, ¿no? Ok, vamos entonces a... ¿Pero cuáles son las 4 características? Bueno, las letras son Yud, Kei, Vav, Kei, ¿no? Entonces tenemos las 2 primeras letras, Yud, Kei, que representan Keter, Jochma, Binah, la corona, la Jochma, la sabiduría, Binah, la inteligencia, ¿ok? Que esas son completamente imperceptibles, porque si yo soy Jajam, si yo soy sabio, yo solamente lo sé, está en todo en mí. Si yo soy inteligente, igual soy. ¿Sí? Y luego hay las otras 2 letras que se encargan de las fuerzas de acción, que son la letra Vav y la letra Hei, que son aspectos divinos que relativamente son perceptibles, o sea, podemos ver los atributos divinos. Correcto. ¿Ok? Entonces tenemos 2 letras que están completamente ocultas, o sea, que lo presentan factores, o sea, atributos divinos ocultos, y 2 otros que representan facultades, atributos divinos que relativamente pueden ser accesibles. Correcto. En el mundo atómico, en el mundo de la materia, en el mundo de la física también. Hay las 2 fuerzas que operan solamente dentro del núcleo del átomo, o sea, son completamente imperceptibles, y las otras fuerzas que sí, el electromagnetismo que se percibe como luz, y la gravitación, que yo la siento ahora, que estoy sentado aquí y no vuelo en el aire. Muy bien, excelente. Muy bien, Rabino. Pues muy interesante la plática. Hay una segunda parte de esta clase, correcto, Rabino. Correcto. Muy bien, pues le agradezco mucho por hoy. A usted.
Gracias de verdad y gracias también a usted por habernos acompañado. Soy Enrique Chmelnik. Hasta la próxima.